Muy buenos días. Vamos a hacer esta grabación para darles la bienvenida a la asignatura Métodos Estadísticos. Vamos a hacer la introducción a la asignatura y también hablar un poco de las variables estadísticas. Comenzamos con la definición de estadística. Ustedes pueden encontrar la definición en muchos lugares. Aquí vamos a simplificarla y vamos a poner que es la parte de las matemáticas que estudia, analiza o utiliza datos, los ordena y a partir del análisis que se haga a esos datos con algunos métodos, eh, con algunos algoritmos, pues se obtienen resultados, se interpretan esos resultados y esos resultados a veces pueden ser aceptados en otros lugares similares o en otras condiciones similares a las que a la fuente, al origen. Es decir, la estadística nos puede permitir o nos permite estudiar un caso y generalizar ese caso. No siempre se puede, pero es una herramienta muy importante. ¿Para qué áreas se aplica la estadística? Prácticamente en cualquier área del conocimiento se aplica. Antes se hablaba solo de las ciencias duras, de las ciencias puras, matemáticas, naturales, pero ahora la estadística se utiliza mucho en educación, psicología, administración, economía, medicina, ciencias políticas, sociología. Bueno, acaban de, por ejemplo, de pasar las elecciones hace poco y ahí ustedes pudieron haber escuchado encuestas, pudieron haber escuchado algunos porcentajes, en fin, se utiliza para muchas cosas. La pandemia también todos los días nos mostraban cuál era el comportamiento estadístico. Y bueno, hay muchos ejemplos. Aquí en la pantalla ustedes pueden ponerle pausa y leer cuáles son nuestros ejemplos de la administración de empresas en economía. Ya dijimos ciencias políticas, sociología, psicología, medicina, ciencias sociales. Y bueno, ustedes jóvenes están estudiando la licenciatura y al final de ella se espera o seguramente tendrán que hacer un trabajo final, una tesis, una tesina, un reporte, donde es muy probable que puedan apoyarse de algunas herramientas estadísticas para darles soporte, para darle robustez y peso a sus conclusiones. A grandes rasgos, vamos a decir que un estudio estadístico tiene las etapas de planteamiento del problema, se recoge la información, análisis descriptivo, inferencia estadística y un diagnóstico. Pues aquí el planteamiento del problema, ustedes van a elegir, o más que nada, de su contexto, van a darse cuenta cuáles son las problemáticas y elegirán una de acuerdo a su interés o al grado de necesidad de que esto se estudie y se dé una propuesta. De ahí se pasan a diseñar los instrumentos, de ahí se hace la aplicación y se recoge la información. Una vez que se recoge la información hay que ordenarla y hay que analizarla. Una vez que se hace ese análisis, se obtienen las respuestas. Una vez que se obtengan las respuestas, hay que determinar si esas respuestas solo responden o solo se aplican para el lugar del cual se obtuvieron o podría, mediante algunos otros procesos estadísticos, ser generalizable a otros espacios. Y bueno, este diagnóstico, estas respuestas te llevan al diagnóstico de la realidad, estas inferencias para ver si hay que volver a aplicar, cuál es el nuevo estado, si hay que hacer un nuevo estudio o qué se necesita. Eh, Aquí de manera muy resumida también, cuando ustedes estén por finalizar su licenciatura, pues aquí dice, desde de su área de interés, la parte verde, aquí abajo, en el área de interés, pues ustedes tendrán su tema de investigación, tendrán que analizar antecedentes previos, es decir, qué cosas ya se han hecho del tema que yo quiero estudiar. Ustedes tendrán que plantear junto con su asesor, su asesora, los objetivos, hacer sus preguntas de investigación, las hipótesis, determinar a quién o a qué cosa van a medir, cuál es su población o su muestra y cuáles son sus variables. Y aquí ya vamos entrando a la parte que nos interesa de la estadística, las variables estadísticas.
Bueno, una vez que ustedes ya sepan qué van a medir, cuáles son sus variables, van a obtener sus datos. Una vez que obtengan esos datos, las tienen que organizar y resumir. De ahí van a pasar a aplicar toda la parte estadística, de la cual en su bachillerato ya tienen referencias. Son estas tablas gráficas, media, mediana, moda, desviación estándar, entre otras. Una vez que se tiene esto, se interpreta. ¿Esta interpretación es aplicable a toda la población o solo a la muestra? Estos resultados son válidos solo para el lugar donde se obtuve o pueden ser llevados esos resultados a otros lugares. Y bueno, ahí se puede hacer estas probabilidades, se hacen estos análisis estadísticos extra, se hacen las conclusiones finales y esa información debe compartirse con todo el mundo. Y cuando decimos todo el mundo nos referimos a gente interesada en el área pues, de donde hayas hecho tu tesis o tu investigación. Por ejemplo, ¿qué cosas se pueden estudiar con estadística? Muchas cosas se pueden estudiar con estadística. Aquí hay algunas de ellas, no vamos a leer todas, pero por ejemplo, vamos a leer la número 5. Se requiere determinar el tiempo que dedican al trabajo y a la familia los trabajadores de distintas empresas del país. Ustedes ya están laborando o están por hacerlo. Eh, pueden pensar cuánto tiempo se dedica al trabajo. Eh, y van a encontrar similitudes entre las respuestas que ustedes puedan dar o pueden encontrar cosas totalmente distintas. Por ejemplo, el número 7. Se requiere estudiar el gasto en telefonía o en teléfono móvil mensual de estudiantes de una universidad y si éste tiene alguna relación con su edad u otras características. Ese tipo de estudios se hace por las grandes compañías para saber el tipo de publicidad, para segmentar la población a que va dirigido, para saber a quién es más probable que compre el teléfono o rente el equipo, el servicio de telefonía. Todo eso está estudiado y por eso se hacen las campañas publicitarias. Bueno, esta actividad estaba pensada para que la podamos hacer durante la primera sesión, pero pues las condiciones climatológicas nos han llevado a tener que hacer esto a distancia. Esto lo puedes hacer en tu libreta, lo puedes hacer mental. El chiste es que cuando nos volvamos a ver, vamos a tener que compartir un poquito de lo que ustedes pues traen como conocimientos previos. ¿A qué se refiere el término concepto metodología? ¿A qué se refiere el término metodología cualitativa y cuantitativa? ¿A qué se refiere el concepto estadística? Estos tres, por favor, si tienen oportunidad, hagan lo que ustedes sepan en su libreta y compartimos la siguiente vez que nos veamos. Aquí está una cuarta pregunta. Bien, jóvenes, vamos a avanzar un poquito. Cuando hablamos de estadística, ya escuchamos que hablamos de datos. Se tiene que trabajar o se trabaja con datos. Esto es muy, muy importante. Entonces, de aquí salen unos conceptos como es el de variable estadística. Una variable es algo que se puede medir, una característica de la unidad de análisis. Variable, algo que puede ser medido o que te interesa medir. ¿A quiénes vamos a medir? Vamos a medir a sujetos u objetos o unidades de análisis de una población o muestra. Sujeto, personas, objetos, cosas, unidades de análisis, por ejemplo, instituciones, escuelas. Estamos hablando de cosas más grandes. Población es todos los que cumplan con algunas características. Por ejemplo, tu población puede ser todos los estudiantes de nivel licenciatura del estado de Yucatán. ¡Wow! Pregúntate, ¿será que tienes los recursos, el tiempo, el dinero para hacerles
preguntas a todas las personas que estudian bachillerato, perdón, o licenciatura? Seguramente la respuesta es que no. Entonces, cuando no se puede llegar a toda la población, hay que elegir una muestra. Muestra es un conjunto de unidades de análisis provenientes de una población. Entonces, a esa muestra ya sí se define por medios estadísticos también, y es decir, en vez de entrevistar a todos los estudiantes de licenciatura, tú puedes decir, si yo logro entrevistar a 80, a 70, a 45, a 90, dependiendo de lo que quieras, ya con esos va a ser poder representar a toda esa población. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si queremos estudiar a personas que trabajan en empresas de comunicación. Esa es la población, todas las personas que trabajan en empresas de comunicación. ¿Seremos capaces de entrevistarlos a todos? No. Entonces tomo una muestra. Muestra 60 personas trabajadoras de empresas de comunicación. Y si quieres, puedes acotarlo más. 60 personas que trabajan en empresas de comunicación, pero solo mujeres, solo hombres. 60 trabajadores de empresas de comunicación que tengan más de 5 años laborando en la misma empresa. Tú lo puedes acotar, depende de lo que quieras o te interese saber. 60 personas trabajadoras de empresas de comunicación que utilicen lentes. Y así cada quien sabe qué necesita estudiar. Unidad de análisis. Describes a quién quieres entrevistar. Trabajador de empresa de comunicación. Punto. A eso yo quiero, esa es mi unidad de análisis. Sobre esas personas voy a extraer la información. Si estuvieras haciendo un estudio comparativo de celulares, entonces tu unidad de análisis son los celulares. Celular celular de modelo 2015 o mayor. Esos son tus unidades de análisis. A esos objetos les vas a hacer las mediciones para tus pruebas estadísticas. Variables. Recuerden que una variable es algo que se va a medir y que te interesa. Variables: sexo, edad, salario, número de horas de trabajo, grado de satisfacción con tu telefonía móvil. Entonces hay muchas cosas que se pueden medir. Muy bien, vamos a hacer un alto en este video. Va a haber un segundo video de igual unos 10-12 minutos para que podamos desarrollar completo el tema.